Gracias por continuar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. En principio, la primera media hora, Georgie y un servidor, agotamos esa media hora para hablar de Joaquín Balaguer, de su paso por el poder, de su calidad de líder y, como decíamos, con virtudes y defectos, uno de los estadistas que ha tenido la República Dominicana y que ha sido uno de los responsables de la democracia que hoy vivimos. Anoche, un grupo de intelectuales que fueron organizados por el doctor Ángel Locual se reunieron para analizar a Joaquín Balaguer, analizar al hombre, al estadista, al literato, al escritor, al hombre, a Joaquín Balaguer, en un conversatorio, en una actividad muy larga, muy interesante, con muchas personalidades interactuando allí. Hemos querido hacer contacto con Ángel Locual para que nos dé en este momento sus pareceres, sus indicaciones de qué ocurrió anoche, pero además de eso, primero y antes que nada, su visión de Joaquín Balaguer. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Georgie. Supongo que por ahí debe andar escondido Juan TH. No No, está, tiene está en una una cita cita médica. médica hoy. Como es el aniversario como es el aniversario del nacimiento de Balaguer, Él se enfermó. Él se enfermó. Él se enfermó. No me diga. Le dan un abrazo de todas maneras. Claro que sí. ¿Cuál es tu valoración sobre Joaquín Balaguer? Y después pasamos a hablar de tus impresiones de lo que pasó anoche. Bueno, Joaquín Balaguer es posiblemente, junto con Trujillo, el personaje más importante del siglo XX en el país. Balaguer fue uno de los presidentes más emblemáticos del continente en el siglo XX. Y Balaguer, que era, según algunos, un autócrata, y no se le podía pedir menos, porque Balaguer viene de la era de Concho Primo, cuando el país en el siglo XIX es arrasado por préstamos irresponsables que empezaron con Buenaventura Báez, emisiones inorgánicas de dinero, que fue la práctica del ILIS, de ahí lo de las papeletas del ILIS, que era un dinero sin valor, hechos que se pagaron con la intervención norteamericana de 1916, a la que Balaguer, desde siendo un niño, jovencito, se opuso y fue preso. Es más, preso, escribió los prólogos de sus primeros libros en Santiago. Ese joven que escribía con fluidez y con brillantez en el periódico La Información sobre los líderes políticos y empresarios de entonces, más tarde fue funcionario público de la era de Trujillo y en ese periodo escribió 25 libros. Cuando Balaguer es admitido en las academias de la historia y de la lengua, particularmente en 1954, en la Academia de la Historia, Balaguer es uno de los más importantes escritores del país. Le sigue una etapa luego de producción literaria, a partir del 62, cuando Balaguer se va al exilio. Pero Balaguer se va al exilio, habiendo sobrevivido la era de Trujillo, sin manchas de peculado o de sangre. Y desde el exilio hace oposición política al triunvirato, que es entendido como el gobierno más corrupto de la historia de la República. Y viene, en un gesto de valor, Balaguer viene en 1966 y gana las elecciones. Gana las elecciones porque tiene el valor de hacer campaña en medio de una guerra. Él no gana las elecciones porque los americanos lo querían. De hecho, posiblemente Balaguer nunca fue la ficha de los norteamericanos, sino la ficha que los norteamericanos se vieron obligados a usar porque no había otra. Para conducir al país destruido de 1966 a 1918, hacía falta temple y destreza. Era un país que no podía pagar ni siquiera la nómina de los empleados públicos que la pagaba la OEA. Y es verdad que hubo asesinatos, que hubo mucha sangre en el gobierno de los 12 años, que a alguna gente le imputa a él. Pero hay que haber vivido entonces para saber que era el mundo el que estaba dividido en dos ejes que libraban la Guerra Fría en territorios americanos. Eso pasaba literalmente en todos los países de América Latina
Y no hay que creer, no hay que ser iluso para creer que Balaguer tenía control pleno en determinados hechos de las fuerzas militares en el país que habían sido reordenadas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Pero tampoco eran santos los de izquierda, que tenían una guerra fratricida entre ellos y se mataban entre ellos. En consecuencia, sobrevivir a ese periodo y llevar al país por los niveles de crecimiento económico más altos del continente, sin endeudarnos, yo creo que es algo que nadie puede regatearle a Balaguer, aunque deban explicarse los hechos que le imputan por omisión, porque nadie ha dicho nunca que Balaguer mandó a matar a nadie, como se dice de Trujillo. Nadie que haya estudiado a Balaguer cree que eso es posible, ni siquiera la gente que le odia con más rabia. Balaguer en el 78 pierde y entrega. Pueden decirme que se vio forzado a entregar, pero el hecho es que entregó, y eso sí no era usual en la República Dominicana. Balaguer se va al exilio 2 años, a un autoexilio, y regresa en el 80 para encabezar la oposición política. Hay que ver, yo creo que puedo poner, no a Giorgi, pero sí a Rudy, que no se va a ofender tanto de testigo, lo que es llevar 70 o 80 años en las costillas y fajarse a hacer oposición con 80 años como Balaguer y ciego. Había que tener un temple de acero. Eso no podía hacerlo cualquier individuo sin carácter. Que te prohíban hasta volar en helicóptero para tú hacer la campaña y montarte forzosamente en una camioneta a subir crestas de lomas. Para hacer eso había que tener una fuerza de voluntad que yo no conozco a nadie al margen de Balaguer que pueda exhibírmela en la historia dominicana. Balaguer llegó en el 86 y dijo que iba a ser el gobierno que soñó de niño. Bueno, yo creo que del 86 al 90 hubo errores, sobre todo en la parte monetaria, a cargo de Luis Julián Pérez, que creo que estaba obsoleto cuando Balaguer lo puso gobernador del Banco Central, pero la verdad es que nadie le puede imputar falta de democracia a ese periodo. En el 90, cuando el mundo pasaba una crisis terrible con la guerra del Golfo y eso, nosotros pasamos unos momentos económicos muy difíciles, los más difíciles de la era de Balaguer. Y hubo unas elecciones extremadamente reñidas entre Balaguer y Bosch. Pero fue la misma oposición que luego prefirió inclinar la balanza ligeramente a Balaguer para que se quedara en el gobierno en el año 1990. Eso no abonó mucho la fama que le tenían de trampear elecciones, porque a Balaguer se la imponían hiciera o no hiciera. En el 94, en su mejor momento, tanto él como Peña Gómez, los dos líderes más importantes del país, se enfrentaron en unas elecciones altamente reñidas y se imputa que hubo un dislocamiento de 10 gentes por mesa y tal. Yo fui vocero en esa campaña y puedo dar testimonio de que Balaguer, si eso ocurrió, que además, si ocurrió no fue más que una tontería, porque en el curso del día se hicieron las correcciones y Sánchez Baré y los demás votaron. Pero yo sí puedo dar testimonio de una cosa. No me asalta la certeza, tengo la certeza de que de eso Balaguer no sabía nada. Balaguer dirige el país desde el 90-94, el 94-96, por los senderos económicos de más luz. Balaguer cierra en medio de luz y aprobación de todos en 1996, cuando debió ser presidente José Francisco Peña Gómez, y si no lo fue, no fue por culpa de Balaguer. Como escribí hace 2 días, creo, en el Listín Diario, Peña Gómez, que era mi amigo y todo el mundo lo sabía, me llamó la noche de las elecciones cuando se cerraban los primeros boletines, en la madrugada a su casa. Me habló 2 horas, doña Peggy es testigo, y yo le expliqué ahí lo que a mí me parecía que era Balaguer y cómo Balaguer lo veía. Y Balaguer veía a Peña Gómez como un dominicano brillante y noble, porque a mí me lo dijo. Y yo se lo dije a Balaguer, a Peña y a mucha gente de entonces. Bueno, hay gente que quería no creerlo. Pero a la mañana siguiente yo le escribí a Balaguer y le dije que me había llamado Peña. Primero se lo debía por lealtad al jefe de mi partido. Y segundo, porque de todas maneras el presidente de la República sabe
a quien un funcionario del gobierno ve al otro día, sobre todo si es al jefe de la oposición. Y ese día, Carmen Rosa Hernández me mandó una carta con instrucciones de Balaguer. ¿Sabe para qué? Para que me siguiera reuniendo con Peña. En ese momento el candidato de Balaguer era Peña, y en el 94 el candidato para partir el periodo era Peña, y Peña dijo que sí. Hugo Tolentino y otros lo convencieron de que no. Y en el 96, solo algunas posiciones sutiles que Balaguer sugirió que considerara y a las que Peña se negó, fueron las que hicieron que el candidato forzoso de Balaguer fuera Leonel Fernández, a quien Balaguer no conocía. En el PLD, la persona en la que Balaguer tenía cierta simpatía, y si no simpatía, por lo menos conocimiento, era Danilo Medina, a quien Balaguer había hecho presidente de la Cámara, y ahí habían desarrollado cierta relación cordial. Y el carpintero, el organizador del PLD, era Miguel Coco, que era muy amigo de don Guaroa Lirán. De ahí surgió el Frente Patriótico, al que, si ustedes no recuerdan mal, Giorgi sobre todo, en solitario, el único que se opuso fui yo. Me opuse porque era una injusticia política, y me opuse porque era el entierro de las fuerzas políticas y sociales de Balaguer, endosándolas al doctor Leonel Fernández, y la historia me ha dado la razón. Ahora, ese hombre del exilio para acá completó 58 obras, el noveno dominicano que más libros ha publicado en todos los géneros. Tú puedes estar de acuerdo con la práctica de Estado de Balaguer o no, pero tú tienes que estar muy bien preparado para tú sentarte a criticar la obra literaria de Balaguer en poesía, en ensayo, en crítica literaria, en narrativa y en cualquiera de los géneros que Balaguer cultivó, porque todos los cultivó con excelencia. Balaguer fue posiblemente, si no el más, uno de los hombres más cultivados que ha tenido la República desde su fundación. Bueno, ¿cómo estuvo lo de anoche? Excelente, excelente, en cierta medida un poco histórico, porque aquí nunca se han sentado así 30 escritores a hablar sobre la obra de alguien, y que se sienten a hablar sobre la obra de Balaguer, quien por su trayectoria política ciega a mucha gente que pierde el sentido objetivo cuando la palabra Balaguer se menciona, y entonces ya no ven el hecho, en este caso la obra literaria, sino que ven el fantasma. Oye, que esa cantidad de gente, que había profesores de las principales universidades, sobre todo de la UAS, había varios premios nacionales de literatura, premios de literatura por géneros, gentes que han visto el mundo, porque un tercio han sido embajadores de la República en todos los gobiernos fuera del país. Yo creo que ya ese hecho solo sienta un precedente. La cinta del evento, editada por cuestiones de tiempo, va a estar disponible para todo el que la quiera, porque sirve no solo para hablar de Balaguer, sino para apoyar a los jóvenes una clase de literatura, una clase de historia objetiva, en donde lo que uno dijo podía ser contradicho por otro, y al final se concedieron turnos para el que no estuviera de acuerdo. Yo creo que fue una jornada muy bonita, que ojalá se pueda hacer con otros grandes escritores de la República que han recibido las críticas corrientes de antaño, pero no las críticas de grupos de escritores, de colegas suyos, aunque no sean de la misma época, que tratan su obra desde el punto de vista objetivo del análisis crítico. Bueno. Excelente exposición, Ángel. Yo recuerdo cuando fuiste vocero y de la campaña del presidente Balaguer, que en una ocasión fuimos al Gordo de la Semana y Freddy Veras Goico quedó impresionado con Ángel Lockhart por la manera en que hacía las exposiciones. Y lo dijo en el aire. Reconoció el talento, la capacidad, la inteligencia de Ángel Lockhart. Bueno, un gran aporte, Ángel, un gran aporte hiciste con este diálogo, y
Ojalá pueda eso llevarse a televisión abierta. ¿Qué tiempo tendrá el material editado? Editado, estamos procurando que tenga menos de 1 hora y media, porque la actividad duró 103 minutos, pero tú sabes que hay minutos muertos, en que hay cambios y tal. Yo estoy tratando de que sea menos de 1 hora y media, de manera que el que quiera usarlo lo pueda usar y el que no tenga 1 hora y media lo pueda dividir, Sí. pueda usar las partes que le parezcan de más interés. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Todo el que lo quiera puede buscarlo en mi oficina. Muy bien. Y me abrazo. imagino que debe estar disponible en YouTube también, ¿no? Sí, mañana, porque no me lo han entregado, es mañana que me lo entreguen. Muy bien. Guárdame el mío. Lo haré. Un abrazo a ambos. Ok, Gracias. bye, bye. Bueno, vamos a abrir los teléfonos, ¿qué les parece? Sí, a ver lo que Vamos a oír la gente. A ver lo que piensa la gente. 809-682-9850, la línea de comunicación con el rumbo de la tarde. Repito, 809-682-9850. Tenemos la primera llamada. Buenas. Buenas tardes, Georgie. Hola. Rudy. Hola. Georgie. Hey. Digo, ¿por qué fue que Peinado quedó mal parado con Balaguer? Porque cuando Peinado fue candidato presidencial en el 96, ¿verdad? Sí. Ajá. Balaguer le dijo a él que se aguantara porque el compañero de boleta se lo iba a buscar a él. Y Peinado le dijo, yo soy el candidato del partido. Balaguer le dijo, yo soy el dueño del partido. Y se obedeció la palabra de él y vino Peinado, buscó, cogió a Minuto, ¿fue? No. No. A Maribel Gasol. Maribel Gasó. de La Vega, ¿verdad? A Maribel Gasó. Y Balaguer le dijo, bueno, está bien, usted es el candidato del partido y yo soy el dueño del partido. Y usted nunca vio a Balaguer con Peinado en una caravana proselitista. Con Maribel Gasó todo el tiempo en el carrito andaba Balaguer con ella, donde quiera que iba. Y nunca se juntó con Peinado en ninguna proselitismo. ¿Te Gracias. recuerdas de eso, verdad? Sí, Claro, pero Y así mismo fue y le dijo, y los 400,000 votos que tú sacaste en la elección del 96, yo como dueño del partido, yo se lo voy a demostrar que yo se lo voy a aportar a Lionel, y Lionel con eso va a ganar. Ahí Y hay, así no fue. ahí hay otras intríngulis. Así fue, ¿verdad? Bueno, si esa es la opinión. esa es que una usted- opinión, hay versiones diferentes. Sí. Ah, no, pues yo era Porque Balaguer también escogió- en ese momento. Balaguer escogió a Jacinto Peinado como su compañero de boleta para las elecciones del 94 Sí. y fue electo vicepresidente de la República. Claro. Y quiero que sepan, y lo digo con toda honestidad y sinceridad, que el país se perdió de un gran presidente Así en Jacinto mismo fue. Peinado. Así mismo fue. Pero se obedeció a Balaguer. Bueno, Bueno, bien. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes. Las opiniones. Buenas. Aló, Sí, buenas. buena. Georgie, Dígame. yo veo que siempre ponen un homólogo, un infectólogo, pero yo nunca me he encontrado con un vacunólogo que yo quiero que me hable, porque hablan psicólogos, homólogos, vaina, pero un vacunólogo pues no lo ponen. ¿Usted como quiere que que le diga una verdad? Sí, Una verdad mía, personal, lo confieso. sí. Yo sabía que habían vacunólogos. Ahora porque se está hablando de vacunas y cosas, yo honestamente no conocía eso como una especialidad de la Sí. medicina. Yo personal, se lo confieso, ¿eh? Sí. No le digo que no, pero lo confieso que yo no. Mire, yo yo no sabía. conozco dos. Uno que está en el Instituto Pastel de Francia, no ha vuelto más aquí. Ese estuvo en Rusia y está allá. Se llama Dagoberto, amigo mío. Científico, no un loco. Claro. Y otro que está en el instituto, qué sé yo qué, de Suiza. No ha vuelto más que amigo de ellos. Es más, esos son los que me han dicho, me han hablado. Ok. Pero mire, Yo hablo con ellos. Son tigres que son científicos. Es más, hay uno que por poco está metido en el lío de la vaina, Premio Nobel de la Paz, el de la Nobel el De medicina. vaina. De medicina, de esa vaina. Y oiga lo que les voy a decir. Porque aquí, en República Dominicana, todo el mundo es científico, los psicólogos,
Hay una base de psicólogos que hablan que tú dices, bueno, serán vacunólogos. ¿Sabes? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. De todo lo que se habló de la vacuna, usted sabe que en Estados Unidos dijeron que no le pueden poner la vacuna a menores de 12 años. Sí, pero es correcto. Y aquí estamos llenos de niños de 12 años con esa vacuna, principalmente Pfizer. Y eso no lo quieren decir, ya veneno. Ay, qué lindo. Bueno, gracias. Mire, si nos puede facilitar el contacto de la persona que usted señaló como vacunólogo, que está en el Instituto Pasteur, nosotros lo llamamos con mucho gusto para conversar con él. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Resulta que a Balaguer se le acusa de muchas cosas, pero lo que hay que tener en cuenta es que le hicieron una guerra total, Comando de la Resistencia, Plinio Mato Moquete, Rubiroso Fermín, 2 desembarcos guerrilleros, ¿cuáles más? Muchísimos movimientos que le hicieron una guerra total. Lo que secuestraron a Crossley, que fue la CIA que lo mató. No debían permitir que un coronel de Estados Unidos, agregado militar, fuera secuestrado. Muy bien. Eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a ver usted, buenas tardes. Buenas tardes. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Dígame. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí con el tránsito, señores? Aquí no se prohibió que se iba a dejar de parquear de lado y lado. ¿Qué va? Eso no tiene madre. ¿Qué va? El tránsito en este país, señores. Aquí hay que hacer algo. Aquí hay hay que fundir la 16, que no haya ningún amén en la calle, o hacer algo. Porque este tapón tan insoportable. No, así mismo es. Muy bien. Vamos a ver usted, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Muy bien. Acabo de pasar por la Duarte, desde la Obando hasta la Pedro Livio Cedeño. Sí. Me cogí aproximadamente 49 minutos. No, esto es desesperante. De lado y lado, hermano. Lo que es de oiga, acabo de llegar, después que llegué, que salí de todo todo esto que nos afecta, polvo del Sahara, calor infernal, tapones por el caramba. Y llego a mi casa, me encuentro un apagón totalmente el día entero. Y nadie habla de eso. Nosotros estamos cayendo en una crisis profunda que nadie habla de eso. Cuando nosotros vemos... ¿Aló? ¿Dónde vive usted para investigar? Aquí en Sabana Perdida. Cuando nosotros vemos una síndico del Distrito Nacional, oiga bien, jugando pelota con un pequeño de menores y detrás de donde ella está jugando, un grupo de motoristas atracando en... Caramba, se le cayó la llamada. Vamos a ver usted, buenas tardes. Atención de Sabana Perdida. Dicen que están sin energía eléctrica desde esta mañana. Vamos a investigar. Buenas. Sí, buenas tardes. Cuénteme. Dale, habla Alexander Montero, del lado de Santo Domingo Este. Adelante, Montero. Estamos llamando, realmente con estos tránsitos no sabemos qué vamos a hacer. Estos meses están cada día peor, no sé, que el tránsito en nuestro país hay que ponerle mano porque estamos más estresados que lo que duramos trabajando. La única solución es un servicio de transporte público eficiente, moderno, cómodo, para que la gente no se vea obligada a tener que transportarse en su vehículo propio. Realmente está insostenible este asunto. Sí, señor. Bien. Esperemos podamos hacer algo. Bueno. ¿Y usted qué nos dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estaban, Georgie? Muy bien. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo está, Rudy? Aquí por cabeza dura. ¿Y Juan, que no lo oigo? Juan fue hoy al médico, un chequeo rutinario. Ok, que todo le salga bien. Realmente el tránsito está hecho un asco. Bueno. Yo estoy desde antes de las 5 de camino para mi casa y ahora llegué a la rotonda, a lo que era la rotonda de Megacentro. Pero realmente estaba llamando con relación a esa exposición que hizo el señor acerca de Balaguer. Ángel Lockwood. Sí, realmente
Nunca había escuchado una exposición tan lógica. Mucha gente, o sea, yo tengo 51 años, pero siempre me he encontrado como entre la espada y la pared, porque yo sí he escuchado y mis papás vivieron el asunto de los 12 años, todo eso yo lo vi. Pero qué sé yo, como que mi abuela era balaguerista y yo tengo siempre como esa nostalgia de Balaguer, no sé por qué, pero no es que soy balaguerista, porque tengo conocimiento y he leído mucho y yo sé que su régimen no fue fácil, pero oyendo las cosas que él dice de la época que vivió, que le tocó vivir a Balaguer, son cosas muy lógicas las que él dice. Muy bien. Sí me gustaría ese material que él dice que estaría disponible. Tan pronto esté disponible, mucho. Vamos a decirlo por aquí para que pueda decirte dónde lo puedes conseguir. Sí. Bueno, que llegue felizmente a tu casa. Gracias. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntame. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Yo no viví los 12 años de Balaguer, pero he escuchado y he leído de la historia, de lo que pasó. Sí. Y eso es lo que yo pienso como dominicano que soy, que yo creo que no había forma de que mataran gente sin que Balaguer no lo supiera. Porque mira, Amin Abel murió ahí, Orlando Martínez, Narcisazo y Gregorio García Castro. Murieron los 12 años, gente valiosa. Murieron ahí, en esos 12 años de Balaguer. En estos países así es difícil que cometan crímenes y que él no... Es lo mismo como con Trujillo, que al principio decían que él no tenía que ver con la muerte de la Semana Mirabales y eso, y es difícil creer eso, que una persona con la jerarquía así que tienen esos presidentes, como que venga un subalterno y comete un crimen sin que él se entere. Eso es lo que yo puedo pensar como dominicano soy y la percepción que puedo tener con respecto a eso. Muy bien. Gracias. Gracias por llamar. Buenas tardes. Buenas tardes, don Yoye. Sí. Don Yoye, usted y su compañero ahorita estaban como diciendo cosas de la guerra de abril. Y sí, me hizo recordar muchas cosas. Usted se recuerda, don Yoye, que había una guagua que le decían Yolanda, que eran de 2 pisos, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Eran de 2 pisos. Exacto. Yo cuando dijeron a las 2 de la tarde un abogado, yo estaba, decía abogado, a las 2 de la tarde dijo que habían dado un golpe de estado. Aquí en la capital, todo el mundo le gustaba andar a pie y usted se iba lejísimo. Y yo me fui de la Fortaleza Usama, que estaba por ahí por la catedral, hasta Gascue a pie. Y yo veía los carros, que no era tanto vehículo, con una lata amarrada con una soga. Y yo me monté allá donde estaba el partido de Jacobo Macluta. Y yo vine hasta el Parque Independencia. Y antes del Parque Independencia, como usted estaba hablando ahorita, había un partido que se llamaba Vanguardia Revolucionaria o Vanguardia del Pueblo. Y pasaron los policías en un camión, porque la Bolívar era de 2 vías en esa época. Y nosotros veníamos para el Parque Independencia y tiraban una ráfaga. Y yo venía en un asiento de arriba, que los asientos eran de hierro, la escalerita por atrás. Sí, la escalera atrás, los asientos eran de madera arriba. Sí, y la escalerita por la parte de atrás. Y había que bajar la cabeza cuando uno pasaba donde habían cables del tendido eléctrico que cruzaban las calles. Así mismo es. Y yo llegando al Parque Independencia, encuentro ahí un oficial de la policía que le pusieron un cuchillo en el estómago. Él cayó, le quitaron la pistola y yo vivía por el barrio 27 de febrero. Y yo cogí un carro ahí frente a los bomberos que llegaban hasta la 17, que la 17 no pasaba de ahí hasta Río. No cruzaba para aquel lado, Palomina, era hasta Río. Y yo me quedaba donde había el mercadito de Gualey. Yo por ahí vivía. Y cuando yo venía en la 17 con Albert Thomas, había un muchacho que se tiró mucha harina blanca en la cabeza, en una mesa subió, y mucho joven, y él dijo que era el profesor Juan Bo. Bien, mire, tengo que ir a la pausa. Hay muchas llamadas. Le pido por favor a todo el que está
en las líneas, ¿no? Que cierren ahora. Cuando regresemos de la pausa, pues vamos a seguir hablando con nuestra gente. Vamos a la pausa. Me recordó muchas cosas, don Yoyi. Muy bien. Ok, gracias. Ok, sí. El merengue.